Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, nada, básicamente en principio saludar. Eh, Vamos a presentar el trabajo práctico número 6, que ustedes seguramente lo han descargado o lo han visualizado en Aula Web. Este trabajo práctico número 6 tiene la importancia de ser el último de la cursada 2021 del taller y también tiene la importancia de ser el trabajo que sintetiza los conceptos que hemos desarrollado durante el tiempo transcurrido en la cursada y obviamente en los trabajos prácticos anteriores. Yo voy a compartir la pantalla para ayudarme de algunas imágenes. Ya estoy. Bueno, y por acá hemos empezado. Si ustedes hacen un poquito de memoria, por acá comenzó Introducción a la Materialidad, en términos de reconocer la posibilidad de pensar un espacio arquitectónico desde lo que uno puede entender lo más elemental de la separación de una persona en la relación entre el adentro y el afuera, en un espacio totalmente cerrado, y cómo prácticamente con los mismos elementos encontrar determinados atributos espaciales que nos permitan comprender la diversidad de posibilidades que nos permite el buen uso de esos elementos horizontales y verticales en términos de su manipulación en el buen sentido de la palabra para justamente generar un atributo espacial que sea interesante en términos de reconocer espacios interiores, en su vínculo con el espacio exterior, en los espacios intermedios, en la relación de esos desplazamientos de planos horizontales y verticales y el rol de la luz, pero que en el trabajo práctico que comienza nos interesa sustancialmente entender la dimensión material que permite de alguna manera dar respuesta en el sentido en el sentido de hecho arquitectónico, en el sentido de pensar una estructura de sostén que lo haga posible y también pensar una característica material en términos de envolvente, de cómo se comportan esos herramientas, qué rol tienen esos herramientas, cuál es ese vínculo de ese herramienta en términos de estrategias con respecto al clima, a la ventilación, al asoleamiento, a la orientación, etcétera. Todas cuestiones que vimos últimamente en el trabajo práctico número 5. Ustedes encontraron en la ficha estos esquemas de referencia, son los esquemas con los que trabajarán. Ven que son 20, que se distribuirán uno en cada grupo, en cada una de las comisiones, en el sentido de que cada comisión tenga la totalidad de los esquemas, y que si bien los esquemas definen un concepto en términos de tipo de estructura, sea puntual, sea mixta, sea lineal, tenga composiciones en las que se induzcan algunas cuestiones más en voladizo que en otras, no son esquemas que no puedan tener una alternativa propuesta por ustedes en el marco del concepto que produzcan algunas modificaciones que ustedes las consideren superadoras y que tengan los argumentos en términos de poder sostener esa, ese cambio o ese pequeño ajuste que se pueda tener sobre el esquema de referencia. Es justamente eso, un esquema de referencia que lo utilizamos como tal, que debe respetar un concepto, pero que si la situación lo amerita, ustedes propongan una modificación que no puede ser de una dimensión mucho mayor que la que estamos utilizando, pero que sí obviamente puede atender algunas particularidades que sean superadoras, como decía anteriormente. Y acá, de alguna manera, en esta diapo, con el ejemplo que está arriba a la derecha, se pone en evidencia por qué tenemos un esquema de referencia y nosotros intencionalmente hemos elegido algunas diapos que permitan poner en evidencia cuáles son algunos de los ejemplos que pueden dar lugar a entender esos esquemas de referencia. Y ahí veremos dos elementos verticales
que están paralelos entre sí, que de alguna manera los podemos interpretar en esta propuesta. En esta propuesta vamos a poder interpretar que hay una estructura de cubierta que es continua, que traslada sus cargas a dos elementos verticales, y empezar a interpretar que esos elementos verticales si son solamente estructurales o si actúan también como cerramiento, como envolvente, como límite entre el espacio interior o el espacio semicubierto y el espacio exterior, como es en este caso, dónde se puede dar una determinada función, dónde podemos interpretar un espacio de descanso, dónde podemos interpretar un espacio de circulación, como claramente en términos de argumento aparece este lugar en términos de una calle y en relación a una situación de recorrido, como si fuese un portal de acceso, y de alguna manera cumple esa función. En este sentido vamos a ir profundizando algunos de los ejemplos, dando lugar a los esquemas de referencia. Lo que nos interesa, sobre todo en el sentido de esta propuesta del trabajo práctico 6, es interpretar que lo que estamos haciendo es un hecho arquitectónico y que este aprendizaje que ustedes han tenido en términos del tiempo transcurrido en la facultad y básicamente en el marco de los talleres de arquitectura, en el sentido de argumentar una idea, en el sentido de tener una cuestión propositiva, de reconocer una función, de reconocer una forma, nosotros lo que entendemos es que esta dimensión material es complementaria a esa situación, y lo que estamos planteando como ejercicio es una propuesta arquitectónica que requiere de una dimensión material. O sea, entender esta conjunción entre arquitectura y materialidad como una sola constante en términos de vincular el taller de materialidad con el de arquitectura y el de arquitectura con introducción a la materialidad. Este ejemplo es muy parecido a lo que veíamos anteriormente, es muy parecido al esquema de referencia. Sin embargo, nos interesa ponerlo por oposición al anterior, claramente con una dimensión material totalmente diferente. Los dos elementos verticales, que son los encargados de tomar la traslación de cargas de los dos elementos horizontales, el que actúa como estructura de piso y el que actúa como estructura de techo, pero que claramente tiene una dimensión material en la que tiene un espesor, tiene una determinada característica, tiene el empleo de un determinado material, un material que tiene una característica en términos de inercia térmica y condiciones que ustedes han estudiado, y que nos permite demostrar que a un mismo esquema de referencia podemos tener propuestas totalmente diferentes. Cuando analizamos la planta, vamos a ver esos dos elementos verticales que son los encargados de tomar a través de las vigas metálicas esa traslación de cargas. Vamos a ver una relación de fondo y vamos a ver una relación de frente. Esa relación de frente en el sentido de un espacio intermedio, en el sentido de tener un envolvente de carácter liviana y transparente, y de tener una relación de fondo de un envolvente de características diferentes a la que estamos viendo en la imagen. Esa es la interpretación y la lectura que tenemos que hacer de estos ejemplos para trasladarlos en la lógica de la propuesta que ustedes tengan. Inclusive el análisis en términos de las proporciones, las dimensiones, e inclusive en esta imagen intencionalmente exponer cómo a un determinado espesor la propia funcionalidad que la propia envolvente puede otorgar, o como también la determinación del elemento estructural, que obviamente tiene que llegar hasta el elemento vertical para la correcta traslación de cargas, y no lo hace en todo su conjunto el plano horizontal, en donde no llega a vincularse con el elemento vertical, justamente para que en esa separación tener la incidencia de la luz que nos muestra la imagen. Este ejemplo lo podemos referenciar en términos de esquemas, pero que claramente no tiene nada que ver con lo anterior, en donde vamos a reconocer una pieza entendida como un todo,
simplemente apoyada en un elemento estructural pensado a tal fin, prácticamente vinculado con el suelo natural, que será el encargado de trasladar las cargas. Cuando vemos esta imagen, claramente la pieza en sí misma, trasladando sus cargas a los elementos, a este plegado de hormigón que se vincula con el suelo natural. Cuando volvemos al análisis de la estructura, recordaremos esta estructura de forma reticulada, trabajando como viga Vierendel, en donde el cordón superior y el cordón inferior se vinculan mediante los elementos verticales para transformar una pieza estructural, y que la pieza estructural entre cada uno de sus elementos encuentre un envolvente transparente. ¿En función de qué? En función de poner en énfasis la relación del espacio interior con el exterior y la relación prácticamente de vínculo entre esta primer parte de reconocimiento del edificio y las perspectivas a través del mismo. Esa imagen, que claramente es la propia envolvente, la propia dimensión material, en la que nos permite exponer a la pieza arquitectónica como un todo, prácticamente inserta en el paisaje sin interrumpir las perspectivas que se pueden generar. Si vamos al esquema, podemos ver similitudes. Las diferencias son en que la situación de borde es totalmente diferente y el elemento vertical se concentra en el centro en función de qué estrategia. En la estrategia de liberar las esquinas. La condición de centro, en el sentido de tomar las cargas de los elementos horizontales, inferiores y verticales, justamente al no tener estructura en las puntas, es la liberación de las esquinas, la presencia de una envolvente liviana y transparente, nuevamente poniendo en énfasis esa relación del interior con el exterior y el vínculo de ese espacio habitable con el paisaje natural. Podemos seguir entendiendo exactamente lo mismo con ejemplos totalmente diferentes, inclusive con geometrías diferentes, porque ustedes van a trabajar con geometrías que tienden a ser cuadradas, como también geometrías que tienden a ser rectangulares. Y recuerden, en el análisis de hábitat 5 de Borraquia, el elemento estructural es el elemento que reconocemos en la cara longitudinal y en esta otra cara longitudinal, en donde, ¿qué tenemos que reconocer como aporte en términos del análisis por el cual escogimos este ejemplo para mostrarlo en esta oportunidad? En el hecho de la convivencia entre el elemento estructural y la envolvente. Nosotros hemos estudiado que a través de estos triángulos construidos en pino y apilados uno con otro, trabajando en forma monolítica, se transformó en un elemento estructural, que a la vez de ser un elemento estructural es envolvente, que esa envolvente está constituida por distintas pieles, en donde en algún momento queda solamente este elemento de madera, y en otro lado una piel transparente es la que me permite el límite en términos de ventilación y en términos de cierto control de temperatura, permitiéndome esa envolvente prácticamente confundir cuál es la relación interior y exterior desde el punto de vista de las perspectivas. O en este ejemplo que también no analizamos en el trabajo práctico 5, pero si no recuerdo mal, lo vimos en un trabajo práctico anterior de estructuras, en donde nuevamente podemos tender a una geometría de estas características, pero que no tenemos ningún tipo de estructuras en los bordes, sino que se concentra el sistema estructural en el centro. Y cuando se concentra el sistema estructural en el centro, es que me permite justamente tener un envolvente de otras características en donde no se vincula con la estructura, sino que es el propio cristal el que me genera esa relación de límite entre el interior y el exterior. Obviamente aparecen otras pieles
que tienen que ver con el tamiz de la luz, con el control del sol, y es una conformación de una envolvente compuesta entre el cristal y un sistema de control solar, pero que estructura y envolvente prácticamente no tienen convivencia porque la estructura está identificada en el centro de la planta y la envolvente en la constitución de ese borde perimetral. Si vemos este otro ejemplo, claramente vamos a interpretar una situación de voladizo en donde hay una geometría, hay un perímetro que tiene estructura en uno de sus lados. ¿Cómo lo podemos llevar a interpretar en un hecho arquitectónico? En esta vivienda de Cullinan, claramente vamos a interpretar de que hay una composición formal en términos de dar una respuesta y una función a un espacio interior, pero que claramente a la vez tiene el rol de transformarse en estructura, en donde el elemento horizontal inferior y el elemento horizontal superior trasladarán las cargas a los elementos verticales. Esta pieza, esta morfología, trabajará en voladizo en función de lo que nos induce el gráfico, y la resolución en términos materiales tiene que ver justamente con eso. Una condición de macizo, una condición de elementos verticales encargados de trasladar las cargas, y una condición material diferente en donde todo este elemento en la parte principal de la vivienda será la que está en voladizo sobre el paisaje, trasladando las cargas a los elementos portantes. Esa condición que veíamos en la casa Cullinan probablemente puede tener interpretaciones, pero que no necesariamente son elementos lineales, sino que lo podemos entender como un par de elementos puntuales. Y si uno lleva esta imagen a este proyecto, más allá de que tiene un eje de simetría y hacia ambos lados se sucede la misma situación, podemos ver cómo en forma compuesta los elementos estructurales conforman entre sí una pieza arquitectónica y que va a tener como propuesta un hecho estructural que es la conformación de un espacio interior, y va a tener una envolvente que tendrá la característica de protegernos con un cierto control solar, pero también un cierto control en términos de agua de lluvia, en donde el edificio internamente tiene una determinada característica espacial y externamente tiene una característica formal totalmente diferente en función de las condiciones con las cuales se expone a través de la forma que se va adaptando de la tela a los elementos estructurales que lo sostienen. Y a esa condición anterior o todas las anteriores, en donde tenemos una primera definición de cuáles estructuras son puntuales, de cuáles estructuras son lineales, cuáles estructuras son mixtas, en términos de esa convivencia entre los elementos que trabajan en forma lineal y los elementos que trabajan en forma puntual. En este ejemplo, en esta obra de Rietveld, se ve con total claridad cómo a este plano de cubierta tenemos traslación de cargas hacia un plano en carácter lineal, pero también tenemos traslación de cargas hacia un punto, y cómo tenemos características materiales en términos de la composición de estos planos, en el sentido de ser totalmente macizos o no serlos, o tener características materiales en función de la búsqueda o la función que debe cumplir ese espacio. En este ejemplo vuelve a suceder una situación similar, en donde aparece la línea como elemento estructural, una línea de mucho menor dimensión como elemento estructural, y elementos puntuales que trabajan como traslación de cargas de todo este plano de cubierta que vemos con línea de puntos en la geometría que yo estoy identificando con el puntero. Que cuando vemos la imagen,
esa geometría tiene que ver con esta cubierta de techos. El plano de fondo es el plano portante que trabaja como línea y que va a tomar esta cubierta, y la sumatoria de los elementos verticales que actúan como columnas, prácticamente vinculados con la carpintería como envolventes. El trabajo de las envolventes, en términos de ser lo que denominamos una envolvente funcional, en el sentido de que no es una envolvente fija, en donde este plano de vidrio puede estar en este lugar cuando necesita esta apertura, pero que puede correrse y trasladarse en un espacio cerrado, y que puede tener un control del asoleamiento en donde este lugar genera un determinado límite en términos espacial, pero a la vez es protección solar, como también puede correrse y prácticamente dejar vinculado el espacio interior y el espacio exterior como una única situación. Esa imagen así lo expresa: el plano de la línea, que es estructural, el plano horizontal, los elementos verticales encargados de trasladar las cargas al suelo, y las carpinterías en su rol de poder trabajar en algún momento, cuando así sea necesario, totalmente cerrado, como poder girar sobre un mismo eje vertical y trabajar prácticamente confundiendo la relación interior y exterior. Creo que también lo vimos en algún ejemplo anterior, la imagen del gráfico en términos de elementos puntuales que son los encargados de tomar la propia forma que contiene el espacio interior, pero que a la vez que contiene el espacio interior, independiza un plano inclinado como cubierta de techos, como protección de la propia envolvente que contiene el espacio interior, conformando en sí un todo. Tanto el plano inclinado en característica de cubierta, trasladando sus cargas a las estructuras puntuales, como también el elemento caja con su propia envolvente cerrada en las caras largas y abiertas en las caras cortas, trasladando sus cargas a los elementos verticales, en este caso la estructura únicamente puntual. Este ejemplo, que también refleja el mismo esquema que el anterior, pero que sin embargo tiene una característica material y estructural totalmente diferente, en donde aparece un plano horizontal que tiene distintos tipos de tratamiento. Algunas composiciones en términos de conformar un plano horizontal para definir un espacio, pero que no tiene ni control de sol ni control de lluvias, como otro espacio que tiene un cierto control para el único espacio, si se quiere, de cobijo o cerrado, que se incorpora dentro de la estructura general propuesta. Cuando uno ve la imagen, claramente se pone en evidencia esa situación. Un control de agua de lluvia, un control en términos de asoleamiento, y luego una definición en donde el plano se expande por sobre los límites de la estructura en función de generar un gran techo como atributo espacial para entenderlo como un todo. En esta obra en el delta, esa estructura ya no aparece hacia adentro de los límites o hacia adentro del perímetro, sino que en el mismo perímetro podemos entender a la estructura y al envolvente, pero que en el desarrollo de la estructura hay diferente dimensión desde lo material. Hay una estructura de hormigón que tiene continuidad y que cuando llega a una planta en la que ya no hay una relación clara entre el interior y el exterior, y hay una relación de semicubiertos, se desmaterializa con otro material, tiene unas características en la propia cubierta de techos en donde hay espacios totalmente abiertos o geometrías en la que queda el espacio totalmente abierto, y un cierto control en términos de control solar o de pérgola. Pero en esta planta, en la planta intermedia, en la que se define claramente un espacio interior,
hay una característica de envolvente, unos planos opacos o ciegos en el sentido de la relación de llenos y vacíos. En la relación de lleno cuando hablamos de plano opaco, en la relación de vacíos cuando podemos entender esta relación de planos transparentes que son corredizos y que pueden vincular o dejar prácticamente balconeando la planta interior con respecto al espacio exterior. Esa imagen lo representa. La característica material en cuanto a la estructura y la convivencia en algunos momentos en donde la estructura queda totalmente expuesta y en otro momento en la planta intermedia en donde envolvente y estructura comparten esa condición de perímetro. Esa condición de perímetro que veíamos recién en la obra de Moscato, muy diferente, no sé si es la definición, diferente a esta obra que reiteradamente hemos analizado o hemos, de alguna manera, por distintas justificaciones expuesto de Sampdoorn, en el sentido de que la estructura es la estructura en sí misma y es la estructura la que actúa de contenedora de una caja y esa caja es una envolvente en sí misma, en donde la estructura está pensada como tal para recepcionar a la propia caja, en donde la estructura será la que tiene la posibilidad de generar una propia cubierta, una propia cubierta y que luego tendrá una envolvente en términos de envolvente horizontal y envolvente vertical, que será la propia envolvente que define el espacio interior, a diferencia de la cubierta que define la morfología total de la pieza arquitectónica. Otro ejemplo diferente a todos los anteriores que veníamos buscando como referencia o mostrando como referencia las estructuras puntuales o las estructuras mixtas. En este caso, la estructura de carácter lineal, en donde se define la continuidad del muro que se va plegando en planta, entendiendo prácticamente nula la relación entre el interior y el exterior. Cuando uno ve la obra en términos de las imágenes, la propia composición del material, en términos de generar todos los planos verticales de un determinado espesor, en el sentido de no relacionar que esa envolvente no se relaciona en términos visuales con el exterior, poniendo en énfasis que toda la relación del lleno le da un cierto protagonismo a la relación del vacío que se genera. Vacío en el sentido del plano, en el plano horizontal tener relación con en el plano vertical tener relación con el exterior, como también tenerlo en relación con el plano horizontal y que juntos en la relación de esta L puedan generar la perspectiva y la presencia que en términos de argumento tiene el árbol para la confección o el diseño de este espacio interior. Cuando uno ve la imagen, es muy clara. Todo el muro portante de un espesor de 20, 30 centímetros, de un determinado material, que puede ser este u otro, determinado material que tiene una característica en términos de comportamiento térmico, en este caso el uso de la tierra y el suelo cemento, que será el encargado de tomar las cargas de la losa, de hormigón armado como plano horizontal, y el cristal en el sentido de transparencia, de envolvente liviana y de vínculo entre la relación interior y exterior. Y en este ejemplo de Fujimoto, prácticamente la misma imagen que lo que veíamos anteriormente en términos de planta. Una estructura de carácter lineal y una envolvente en donde no se enfatiza un cerramiento prácticamente total con respecto al exterior, sino que es por acumulación de un mismo elemento, sea la madera como en este caso u otro material, en el trabajo de llenos y vacíos, como la conformación de un Shenga
para conformar un espacio de características geométricas muy similar a lo del gráfico, en donde la madera tiene protagonismo, pero lo podría tener la madera, o puede ser el mismo concepto trabajado con otros materiales. El cristal, en el sentido de un envolvente diferente, en términos en términos de la vinculación del interior con el exterior, en relación a esas perspectivas que se generan y la acumulación de cada uno de esos elementos que se conforman como estructura, pero que a la vez que se conforman como estructura actúan como cerramiento. La imagen en términos de cuál es la relación entre el interior y el exterior a través de la propia composición formal de cada una de las piezas para entenderlo como un todo. Más de lo mismo, en términos de lo interesante de la propuesta, de esa convivencia entre estructura y cerramiento, y ahí finaliza. Bueno, un poco esto es todo en la idea de poder introducir a cada grupo en lo que básicamente nos interesa, que es que entiendan el porqué de esos esquemas de referencia, en que entiendan que es un hecho arquitectónico el que tienen que proponer, que tiene que tener una argumentación del por qué están proponiendo esa situación, que hay una condición de clima a la cual van a tener que darle una cierta importancia, y estos ejemplos de alguna manera grafican cómo a un mismo esquema estructural puede haber diferentes estrategias con respecto a cómo se vincula la estructura, a cómo actúa el cerramiento con respecto a la estructura, y cómo, más allá de esas mismas estrategias, cómo puede darse respuestas con distintos materiales a una misma lógica estructural, buscando una característica de envolventes diferentes, básicamente en relación con el clima y obviamente en la relación entre el interior y el exterior. Por lo tanto, aquí finalizo. Y nada, como siempre, muchas gracias y esperamos que sea un excelente trabajo síntesis de esta cursada 2021 de Introducción a la Materialidad. Gracias nuevamente. Chau, chau.